Mi nombre es Edward Arango García. Mi trabajo se llama Características de la convivencia escolar entre estudiantes del grado noveno de una institución educativa de San Pablo Bolívar. La descripción. La secuencia de secuelas emocionales, sociales, académicas y culturales que pueden generar los conflictos escolares presentados en la convivencia entre niños y adolescentes. Estos van desde comentarios hirientes hasta agresiones directas. Constituyen una preocupación para la comunidad educativa y para la sociedad en general. Su impacto es tan significativo que la erradicación de esta fue una de estas formas de violencia fue incluida dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, el objetivo número 16 para ser exactos, por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y en este sentido, cuando se revisa la bibliografía, nos encontramos con un estudio que compara los países de la OCDE con lo que pasa en Colombia en este sentido, en el sentido del acoso escolar. Eh, eh, Esto se representa en la gráfica que tenemos al frente, que estoy presentando aquí. Es una comparación entre Colombia y los países de la OCDE, para que miremos los promedios. En este contexto, entonces, nace nuestro interés, el cual se centra en caracterizar cómo se manifiestan los procesos de convivencia escolar y en los estudiantes de noveno grado de la institución educativa técnica integrada del municipio de San Pablo, a partir de las dinámicas que revelan los instrumentos elegidos para la investigación. El planteamiento del problema fue qué elementos característicos se identifican en el proceso de convivencia escolar entre los estudiantes del grado noveno de la institución educativa técnica integrada del municipio de San Pablo Bolívar. Esa fue la pregunta problema. Como objetivos generales, manifestamos caracterizar y analizar la discrepancia entre la percepción y la realidad de la convivencia escolar entre pares del grado noveno de la institución en mención, mediante el uso de dos herramientas diagnósticas que permiten el acercamiento riguroso y contextualizado a las dinámicas reales de este proceso, con el fin de que a partir de estos hallazgos diseñar una secuencia didáctica orientada a promover la transformación de las prácticas de violencia escolar, fortaleciendo la convivencia y la formación ciudadana con enfoque de paz, sobre todo en este territorio que ha sido afectado por el conflicto. El objetivo es específico diagnosticar, el primero, diagnosticar las manifestaciones de acoso escolar presentes en el grado 9, utilizando un instrumento como el diario de campo. Segundo, identificar con el cuestionario ad hoc las formas de violencia verbal, física, simbólica que se presentan entre los estudiantes mencionados. Y tercero, implementar una secuencia didáctica, participativa e interdisciplinaria que promueva la convivencia, fortalezca la formación ciudadana con enfoque de paz entre los estudiantes del estudio. Como marco de referencia utilizamos dos estudios o trabajos. El primero es del profesor José María Fernández Batanero, que nos ayuda, ya que él te analiza la disrupción que hay en el aula y cómo esto afecta el clima escolar y las relaciones entre los estudiantes. Aunque su enfoque se da más hacia el profesor, pues a nosotros nos sirve desde la perspectiva de los estudiantes, que es el interés de este trabajo. El segundo referente es el de la profesora Nelda Canela, quien explica que muchos de estos comportamientos violentos, ya sean gritos, humillaciones, golpes, se dan como normales entre los jóvenes porque son aprendidos en su contexto social y allí son naturalizados, ya sea en el hogar o en otros contextos. Estos estudios son fundamentales porque ayudan a entender el origen, la normalización y el impacto de ciertas conductas de la convivencia escolar, fortaleciendo nuestro análisis y los objetivos de la investigación. Como referentes nacionales encontramos un trabajo en Cartagena, el cual es importante ya que para nuestra investigación, ya que se hizo con base en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y cómo estas constituyen un eje fundamental para evitar el acoso escolar. Esto se dio sobre todo en Cartagena. El segundo trabajo, elaborado por las profesoras Nancy Gámez y Marta Suárez, nos proporcionan herramientas claras para identificar y describir los distintos tipos de conflictos que emergen en el clima escolar, lo cual resulta esencial para el análisis de la convivencia en la IETI. Por ello, este contexto se constituye un eje orientador para el desarrollo del presente trabajo. En el caso local no encontramos ningún referente. En el marco conceptual vamos a utilizar el enfoque socioconstructivista, el cual se basa en descriptivo y nos permite la observación de los individuos, más aún cuando el aprendizaje de los individuos se da en contextos culturales y sociales, por lo que transformar el ambiente escolar es clave para prevenir el acoso. En este sentido, entonces, este enfoque resalta la importancia de la participación de todos los actores. Así, se busca formar comunidades educativas empáticas y colaborativas, lo anterior basado en la idea de Vygotsky, donde destaca el papel del lenguaje, la cultura y la mediación social para el desarrollo cognitivo.
Los conceptos fundamentales que utilizamos en esta investigación fueron la violencia escolar, la convivencia y el clima escolar. La metodología fue una metodología mixta, es decir, involucra lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo lo tuvimos en cuenta cuando aplicamos el cuestionario ad hoc, el cual diseñamos con las faltas establecidas en la ley 1620 del 2013 para medir frecuencias, tipos y lugares donde ocurren estos conflictos. El caso de la parte cualitativa, utilizamos el diario de campo para comprender cómo los estudiantes viven, sienten e interpretan los conflictos en el colegio. La metodología mixta es ideal para estudiar fenómenos complejos porque integra números, datos numéricos significativos y significados subjetivos. Esto fortalece la validez de los resultados. Estos fueron los instrumentos que utilizamos, el diario de campo y el cuestionario ad hoc. Estos son los resultados del cuestionario ad hoc. En la primera pregunta que le consultamos al estudiante si sabía que era acoso escolar, el 100% decía que sí. Cuando se le consultó que si era víctima, el 100% contestó que sí. Que de qué tipo era víctima, el 80% en burlas, el 60% en apodos, el 80% en palabras ofensivas y el 80% en saboteos útiles. Cuando se le consultó dónde se daban estas manifestaciones de acoso, establecieron que en el aula de clases el 100%. En la pregunta 5, que era qué sentía cuando era acosado, el 60% respondió que tristeza y el 40% que rabia. Cuando se consultó que si él era victimario, es decir, si él hacía acoso escolar contra otros, dijo que sí, el 80%, el 20% dijo que no. De este 80%, en la pregunta 7, que de qué tipo hacía la burla, las manifestaciones de acoso, el 80% respondió que burla y el 20% que apodos, donde en el 20% lo hace en los pasillos de la institución y el otro 80% en el aula de clase. Cuando se le consultó si era víctima en su casa o entre sus vecinos, dijo que no era acosado en otros contextos. Los resultados de esta investigación del diario de campo y cuestionario ad hoc evidenciaron una brecha significativa entre la realidad y la percepción del acoso escolar entre los estudiantes del grado noveno en la institución educativa técnica integrada. Algunos minimizan el problema, lo ven como una burla, como unas agresiones normales, ya sean estas conductas que muchos interpretan como bromas. El análisis de este cuestionario ad hoc muestra también que el clima escolar presenta fallas en la construcción de relaciones basadas en respeto y empatía, y que además aparecen con fuerza un actor que es el espectador, es que por miedo o por indiferencia no dice nada, guarda silencio, permitiendo que se acumule la violencia. También se evidencia la falta de claridad de los roles, es decir, pasa de victimario a víctima o de víctima a victimario o de observador simplemente, lo cual revela un vacío en la formación socioemocional debido a que reconocer los roles es clave para transformar la percepción de la conciencia crítica. Esta fue la secuencia idéntica que utilicé. Estos son dos modelos. Este es el tercer modelo que utilizamos en la investigación. A manera entonces de conclusión, las conclusiones de esta investigación muestran que existen brechas evidentes entre la percepción y la realidad de la cosa escolar y que hay que implementar prácticas pedagógicas que fortalezcan el clima escolar, promuevan la empatía y formen estudiantes capaces de actuar frente a la violencia. Estas conclusiones las encerramos en cuatro ejes. El primero, el principio, el cuestionario ad hoc, que nos dio el diagnóstico aplicado a los estudiantes de noveno, fue fundamental para comprender cómo perciben y experimentan esta cosa escolar. El segundo eje es el clima escolar, como escenario de tensiones. Ahí analizamos los resultados que se evidenciaron de la fragilidad de las relaciones interpersonales, especialmente la pasividad de los observadores. Esta actitud contribuye a perpetuar la violencia. El tercer eje es el vacío en la formación socioemocional. Los datos muestran que los estudiantes tienen dificultades para identificar los roles como víctima, victimario, agresor u observador. Esto confirma la existencia de vacío en la formación socioemocional y la pertinencia de incorporar estrategias pedagógicas que desarrollen conciencia crítica, empatía y comprensión del respeto como la base de la convivencia escolar. Y como cuarto eje, la secuencia didáctica como respuesta pedagógica. A partir de los hallazgos, la secuencia fue fundamental como una estrategia adecuada para sensibilizar y promover, fortalecer las competencias ciudadanas. En este proceso investigativo no solo permitió diagnosticar la problemática, sino también orientar la construcción de una intervención pedagógica coherente con las necesidades reales del contexto escolar. Muchas gracias.